Hermanos, qué bueno volvernos a encontrar. Bendiciones para todos. Hoy estamos ya en el segundo tema y le damos las gracias a Dios que nos ha permitido ser perseverantes, ser constantes. Vamos a colocar en las manos del Señor este día de formación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amadísimo Padre, te damos gracias en esta mañana por el don de la vida. Te damos gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia infinita. Te damos gracias, papá, porque fuiste tú quien tomaste la iniciativa de revelarte a nosotros los hombres. Te damos gracias, mi Rey amado, porque tú te encarnaste en nuestra humanidad para redimirla, para rescatarla. Hoy queremos pedirte, papá, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que seas tú aumentando nuestra poca fe, para que podamos ver en cada una de las circunstancias de nuestros acontecimientos, ver la manifestación de tu amor, ver cómo tú te revelas en nuestra cotidianidad. Te entregamos esta jornada de formación para que seas tú derramando sobre nosotros la gracia del Espíritu Santo, que nos dé inteligencia, sabiduría, memoria, y que esta información, todo este contenido se haga vida en nuestra vida. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos al que nos ofende. No nos deje caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Hemos orado y quedamos en la presencia de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hermanos, el tema que vamos a estudiar hoy es la revelación y la fe. Estos dos temas son fundamentales porque son como el cimiento, como son la base de nuestra vida cristiana. Nosotros necesitamos saber quién se reveló, por qué se reveló, para luego estudiar la revelación. Podríamos decir que la revelación y la fe son como dos caras de la misma moneda. ¿Por qué creemos? Nosotros creemos porque Dios fue el que tomó la iniciativa de manifestarse, porque Dios ha revelado quién es Él y el plan de salvación que tiene para nosotros. Voy a hablar un poco de el significado de teología, porque hay una rama de la teología que estudia la revelación. Por lo tanto, necesitamos saber un poco qué es la teología. La palabra teología viene de una palabra griega compuesta, teos, que significa Dios, y logos, que significa estudio. Por lo tanto, la teología es una disciplina o ciencia que estudia a Dios, las características de Dios. Y para ese estudio se fundamenta en los textos sagrados, en la tradición y en los dogmas religiosos. A su vez, la teología se divide en varias ramas: la teología bíblica, la teología práctica, la teología sistemática, la teología histórica, la teología filosófica, la teología natural, la teología dogmática, la teología moral y la teología fundamental. ¿Qué ramas? ¿Qué rama entonces de la teología estudia la revelación? La rama de la teología que estudia la revelación se llama teología fundamental. Mientras que las otras disciplinas teológicas que acabamos de ver se ocupan del contenido de la fe, la teología fundamental se detiene en reflexionar qué es eso de creer.
La teología fundamental presenta desde el punto de vista de la razón los fundamentos y las características de la fe cristiana, donde Dios se ha revelado y se ha dado a conocer en la historia. Miremos un poco qué es la fe. La fe, primero que todo, es una virtud sobrenatural. Es decir, no depende de nuestras capacidades humanas, sino que es un don de Dios. Y don significa regalo. Es decir, la fe es un regalo de Dios que nos da para que nosotros podamos aceptar esas verdades reveladas. La fe es una confianza personal en Dios que se traduce en aceptación de lo que Él nos ha revelado. Es una confianza total a la palabra de Dios, pero a su vez la fe es nuestra respuesta a la revelación de Dios, es decir, a creer en eso que Dios nos ha hecho conocer. Por lo tanto, tener fe consiste en cultivar una relación de amistad con Dios y de vivir permanentemente en su compañía. ¿Cómo se ha revelado Dios? Dios en el Antiguo Testamento se ha revelado de muchas formas. Vamos a mirar una de ellas. La primera forma como Dios se revela ha sido a través de la creación. Nos dice la carta a los Romanos, capítulo 19, verso del 19 al 20. Lo que de Dios se puede conocer, ellos lo conocen muy bien, porque Él mismo se los ha mostrado. Pues lo invisible de Dios se puede llegar a conocer si se reflexiona en lo que Él ha hecho. En efecto, desde que el mundo fue creado, claramente se ha podido ver que Él es Dios y que su poder nunca tendrá fin. Por eso, los malvados no tienen disculpa. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. San Pablo, a través de la carta a los romanos, nos está diciendo que lo invisible de Dios se deja conocer por sus obras, se deja conocer por lo que Él ha hecho, por lo que Él hace. Y todo, desde el principio, nosotros conocemos a Dios por todo lo que Él ha creado. Pero además, el Señor se manifestó personalmente desde el principio a nuestros primeros padres. Si nosotros tomamos el libro del Génesis en el capítulo 3, en el verso 8, dice que al llegar las horas de la tarde donde sopla el viento, Dios llegó como de costumbre a conversar con el hombre y no lo encontró y le preguntó, ¿dónde estás? Y él le respondió, tuve miedo y me escondí porque estoy desnudo. Le preguntaba el Señor, ¿por qué sabes que estás desnudo? ¿Acaso comiste del árbol que te dije que no comieras? Y después de esa caída, después de esa desobediencia, después de ese pecado, Dios le animó a la esperanza de la salvación con la promesa de la redención que encontramos en Génesis 3:15. Haré que tú y la mujer sean enemigas, lo mismo que tu descendencia y su descendencia. Su descendencia te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. A este texto se le conoce con el nombre de protoevangelio. Proto, primero, es decir, es el primer anuncio de la salvación de Dios. Por eso les había dicho que después de la caída, Dios los animó con la esperanza de la salvación. Otra de la manera como se ha manifestado Dios en el Antiguo Testamento es a través de los acontecimientos. Dios se le fue manifestando a muchas personas y en su tiempo él llamó a Abraham para hacerlo el padre de un gran pueblo que luego lo fue como instruyendo a través de los patriarcas y a través de Moisés. Nos dice Génesis 17:1-4. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo,
Yo soy el Dios Todopoderoso. Vive una vida sin tacha delante de mí y yo haré una alianza contigo. Haré que tengas muchísimos descendientes. Entonces Abraham se inclinó hasta tocar el suelo con la frente, mientras Dios seguía diciéndole, esta es la alianza que hago contigo. Tú serás el padre de muchas naciones. Pero así como se le manifestó a Abraham, también se le manifestó a Moisés a través de una zarza que no se consumía y se le reveló Dios a muchas personas a través de muchos acontecimientos. Cuarto, Dios también se nos ha revelado y nos habló a través de los profetas. Los profetas hablaban al pueblo de parte de Dios para que ellos pudieran reconocer a Dios como único, vivo y verdadero. Miramos en el libro, en la carta a los Hebreos, eh, capítulo 1, verso 1, dice, en tiempos antiguos, Dios habló a nuestros antepasados muchas veces y de muchas maneras por medio de los profetas. Entonces vemos cómo Dios los utilizaba a esos hombres para que el pueblo caminara por el camino del Señor, por el sendero del Señor. Esto ya en el Antiguo Testamento. Ya en el Nuevo Testamento, Dios nos ha hablado por medio de su Hijo Jesucristo. Nos dice Hebreos 1:2, ahora en estos tiempos últimos nos ha hablado por su Hijo, mediante el cual creó los mundos y al cual ha hecho heredero de todas las cosas. Dios había manifestado y se había dado a conocer a través de la creación, se manifestó a nuestros primeros padres, se manifestó a muchas personas en el Antiguo Testamento a través de muchos acontecimientos, pero ya aquí en el Nuevo Testamento conocemos del Padre y que es nuestro Padre a través de nuestro Señor Jesucristo. El estudio de la revelación y la fe que nosotros vamos a hacer en el día de hoy está basado en la Constitución Dogmática Dei Verbum, que de alguna manera ya la habíamos analizado, no a profundidad como lo vamos a hacer hoy, en el primer día, ¿sí? En el primer tema. La Constitución Dogmática es un documento del Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II tiene 16 documentos y decíamos que eran 4 constituciones, 9 decretos y 3 declaraciones. Pues en la Constitución Dogmática es la Constitución, es un documento fundamental donde se recopilan las normas de fe, es decir, se recopila la doctrina de la fe. Esta Constitución Dogmática contiene la fe genuina y contiene la fe genuina porque ha sido aprobado en un concilio, en el Concilio Vaticano II, el 5 de noviembre de 1965. La Constitución Dogmática fue el primer documento del Concilio Vaticano II en ser presentado y el último en ser aprobado porque pasó por 4 esquemas. Les he dicho que el Concilio Vaticano II tiene 16 documentos. Y habíamos visto en la primera clase que el concilio es una asamblea de obispos de todo el mundo y que ellos se reúnen, que son convocados por el Papa, presididos por el Papa y que todo lo que se habla en el concilio, todas las conclusiones del concilio tienen que ser aprobadas por el Papa. Y después que se termina el concilio, se saca un documento. Pues es de esos 16 documentos, el primer documento en que se presentó fue la Dei Verbum, pero fue el último en ser aprobado. Miremos por qué. El primer esquema que se presentó fue un esquema
que rechazaron nuestros obispos porque tenía un carácter muy escolástico. Que es que decir que querían armonizar la fe y la razón. Además tenía un lenguaje muy apologético, es decir, que consiste en la defensa de la fe, todo muy conceptual. Ellos pretendían defender y demostrar los fundamentos cristianos e intentaban comprender la revelación, pero a través de la razón. El segundo esquema también fue rechazado porque no lograron ponerse de acuerdo en cuanto al tema de la relación que hay entre la Sagrada Escritura y la Sagrada Tradición. Porque la Sagrada Tradición y la Sagrada Escritura están íntimamente unidas. El tercer esquema tampoco fue aprobado porque el capítulo sobre la tradición se debía afirmar que no todas las verdades están contenidas en la Biblia, que no todas las verdades están contenidas en las Sagradas Escrituras. Es decir, que había que tener en cuenta que también Dios se revela a través de la tradición y a través del magisterio de la Iglesia. Y ya en el cuarto esquema vemos que después de haberle hecho todas las correcciones anteriores, un debate que duró más o menos unos 4 años, haciéndole todas las correcciones posibles, ya el 5 de noviembre de 1965 fue aprobada la Dei Verbum del Concilio Vaticano II. La Constitución dogmática Dei Verbum está dividida en 6 capítulos. El primer capítulo encontramos la revelación en sí misma. En el segundo capítulo, la transmisión de la revelación. En el tercer capítulo, la inspiración divina de la Sagrada Escritura y su interpretación. En el cuarto capítulo, el Antiguo Testamento. En el quinto capítulo, el Nuevo Testamento. Y en el sexto capítulo, la Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia. Nosotros hoy vamos a estudiar el primer capítulo, el segundo capítulo, el tercer capítulo y el sexto capítulo. El cuarto, que es el Antiguo Testamento, no lo vamos a estudiar porque ustedes lo van a ver a profundidad en el segundo nivel. Y el Nuevo Testamento, el capítulo 5, tampoco lo vamos a estudiar porque lo van a ver en el nivel 4, donde van a estudiar el Nuevo Testamento. Nivel 4 y nivel 5. Entonces, por eso no vamos a estudiar el capítulo 4 y el capítulo 5. Ya en el capítulo 1 se empieza, ya numeral 2, a definirnos qué es la revelación, que lo vimos de alguna manera, no a profundidad, pero sí tocamos un poco qué era la revelación en la primera clase. Decíamos que la revelación es esa acción divina que nos descubre verdades sobrenaturales que promulgó Dios a hacernos conocer, que quiso Dios hacernos conocer. Dios no simplemente se limitó a revelar algunas verdades, sino que se reveló a sí mismo. La revelación es el contenido de lo que creemos, o sea, Dios y lo que creemos de ese Dios. La revelación, primero que todo, es iniciativa de Dios. Es una autocomunicación de Dios con el ser humano. Y esa comunicación es gratuita. Dios mismo ha tomado la iniciativa de revelarse. Él quiso en su sabiduría y bondad darle a conocer al ser humano quién era Él. Y el primer medio por el cual nosotros conocemos a Dios, hemos dicho que es la creación, y lo vimos en Romanos 1:20. Segundo, la revelación es la comunicación de Dios con los seres humanos. El Dios invisible habla a los hombres como amigo, movido por su gran amor, y mora en ellos para invitarlos a la comunicación.
Por eso Primera de Corintios 3:16 nos dice, ¿acaso no saben ustedes que son templos del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo? Pero nosotros sabemos que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que ellos no actúan independiente, sino que la Trinidad, el Dios Trino, siempre actúa juntos. Y quien mora en nosotros no solamente es el Espíritu Santo, quien mora en nosotros como en su templo sagrado es Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tercero, la revelación se da a través de los hechos y palabras intrínsecamente unidas. El plan de revelación se llevó a cabo por las palabras y las obras realizadas por Dios en la historia de la salvación. Es decir, las obras manifiestan y confirman la doctrina y se dan a conocer por la palabra. Es decir, los hechos se dan a conocer por las palabras y las palabras proclaman las obras. Los hechos sin las palabras no se conocen. En toda la revelación, los hechos y las palabras están intrínsecamente unidos. Cuando nosotros hablamos de la economía de la salvación, nosotros estamos hablando de la historia de la salvación, es decir, del plan de la salvación. Cuando usted coge el libro de el catecismo de la iglesia, se va a encontrar que muchos pasajes le hablan de la economía de la salvación. Es decir, que cuando usted oiga economía de la salvación, ya usted de aquí en adelante va a saber que le están hablando de la historia de la salvación, es decir, del plan de salvación que Dios trazó desde el primer testamento hasta hoy para nosotros. ¿Cómo sabemos nosotros que Dios nos salva? Nosotros sabemos que Dios nos salva por los hechos y las palabras, y porque la economía de la salvación nos los ha dado a conocer. Porque la palabra, porque el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y llevó a cabo la obra de salvación que el Padre le confió. Por eso sabemos que nosotros, Dios nos salva. Porque aquellos que vivieron lo contaron con sus palabras, con sus escritos, y eso lo vemos en toda la historia de la salvación. En Cristo culmina la revelación. En la carta a los hebreos, que realmente no es una carta, es un sermón, es una homilía, en el capítulo 1 nos dice que después que Dios habló muchas veces y de muchas maneras por los profetas, últimamente en estos días nos habla por su Hijo, como lo vimos ahorita. Pues Dios envió a su Hijo, el Verbo eterno, la palabra eterna, hecho carne, y lo hombre enviado a los hombres para que viviera entre ellos y le manifestara los secretos del amor de Dios, para que le manifestara el plan de salvación que Dios había trazado para cada uno de nosotros. Por eso Jesucristo confirma y completa la revelación, porque Jesucristo habla palabra de Dios, porque Jesucristo es la palabra del Padre. Por eso decimos que en el principio, dice el prólogo del Evangelio de San Juan, es decir, el capítulo 1, desde el verso 1, dice que en el principio existía la palabra, que la palabra era Dios, que la palabra estaba en Dios, y que todo se hizo por medio de ella. Es decir, que Dios iba creando todas las cosas a través de la palabra y que la palabra es el Hijo. Entonces Jesucristo es la palabra del Padre
que llevó a cabo la obra de salvación que el Padre le confió. Por lo tanto, ver a Jesucristo es ver al Padre. En Juan 14, del 8 al 12, Felipe le dice al Señor Jesús, muéstranos al Padre. Y le dice el Señor Jesús, Felipe, tanto tiempo estando con ustedes y no saben que el que me ve a mí ve al Padre. El Señor Jesús, con palabras y obras, señales y milagros, y sobre todo con su muerte, con su resurrección gloriosa entre los muertos, y finalmente con el envío del Espíritu Santo, Él completa la revelación. Vemos que el Señor nos ha mostrado con su muerte, con su resurrección gloriosa, con su ascensión a los cielos, que con Él se completa la revelación. Porque Cristo es la plenitud de la revelación. El Antiguo Testamento es simplemente un proceso pedagógico para llegar a la plenitud, como dice Gálatas 4:4, que llegada a la plenitud de los tiempos, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces vemos que el Antiguo Testamento eran las promesas, el Nuevo Testamento es el cumplimiento, el primer testamento era la prefiguración de lo que iba a suceder en el Nuevo Testamento. ¿Tenemos que esperar otra revelación? No, tenemos que esperar otra revelación, porque si Dios se nos ha revelado plenamente en Cristo, ya no tenemos que esperar otra revelación, porque ya se nos ha dicho todo en Él. Vuelvo y repito, no hay que esperar ninguna otra revelación. Dios nos ha revelado todo en Cristo. Si nosotros estamos esperando que Dios nos hable, debemos preguntarnos si ya hemos escuchado lo que Dios nos ha dicho a través de su Hijo Cristo Jesús. La revelación, hermano, puede ser públicas y pueden ser privadas. La revelación es pública, es cuando Dios se da a conocer a nosotros a través de estas revelaciones públicas, en las que Él nos da a conocer su plan de salvación, nos enseña las verdades que debemos conocer y profesar para salvarnos. Y es prácticamente una obligación creer en las revelaciones públicas, que llegaron hasta su Hijo Jesucristo, que Él es la plenitud de la revelación. Las revelaciones privadas son las que reciben las personas en particular, pero que no tienen ninguna verdad de fe nueva o distinta a la que ya se nos ha revelado en las revelaciones públicas. Las revelaciones privadas muchas veces ahondan en aspectos de las revelaciones públicas necesarias para esa época. La iglesia las estudia muy cuidadosamente para saber si son de origen sobrenatural y así permitir su difusión o prohibición. Revelaciones privadas, la de Sor Faustina es una revelación privada. Hoy en día se ha sacado un documento sobre las apariciones de la Virgen y porque se está tergiversando muchas cosas y la iglesia es celosa y cuidadosa con eso. Sería bueno que se leyeran ese documento. ¿Cómo responde a esa revelación de Dios el ser humano? Ya lo encontramos ahí en el capítulo 1, en el numeral 5. La respuesta a la revelación es la fe. Y ya hemos visto que la fe tiene mucho significado. Yo no sé si algunos de ustedes, los más jóvenes de pronto no, pero algunos adultos han oído hablar del catecismo del padre Astete. El catecismo del padre Astete decía que la fe es creer en lo que no vemos.
Pero resulta que hoy viendo que el Concilio Vaticano II nos dice que Dios se revela a través de las obras, a través de los hechos y las palabras, y las obras de Dios entonces se ven. Vemos la creación, vemos la salvación de su Hijo Jesucristo. La fe no es creer en lo que no vemos. Cuando Dios se revela, hay que prestarle la obediencia de la fe por la cual el hombre se confía libre y totalmente en Dios. Nos dice la carta a los Hebreos en el capítulo 11, en el verso 1, que tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que esperamos y estar convencido de las cosas que no vemos. Por lo tanto, la fe ve lo invisible, cree lo increíble y recibe lo imposible. ¿Qué debo hacer frente a lo que Dios me revela? Si Dios se está revelando a través de los hechos y las palabras, yo debo escuchar atentamente y obedecer. La fe es la obediencia a esa palabra y por la fe uno confía libre y totalmente en Dios. Nos dice la carta a los Romanos capítulo 1, verso 5. Por medio de Jesucristo recibí el privilegio de ser apóstol, puesto a su servicio para que todas las naciones haya quien crea en él y le obedezca. ¿Qué se necesita para profesar la fe? Para profesar la fe es necesario la gracia de Dios y el auxilio interno del Espíritu Santo, que Él, el cual mueve el corazón del hombre y lo convierte a Dios y perfecciona constantemente la fe por medio de sus dones. Dios, Espíritu Santo, nos regala sus dones para perfeccionar la fe. Y Él mueve el corazón del hombre y lo convierte a Dios. Entramos ya al segundo capítulo donde hablamos de la transmisión de la fe. Las fuentes de la revelación o fuentes de la iglesia son la Sagrada Escritura, la tradición apostólica y el magisterio eclesiástico. En el siglo X, y cuando hablamos de fuentes, estamos hablando de donde nace, el origen. En el siglo XVI, en el Concilio de Trento, acuérdense que es donde se aprobó el canon, es decir, la lista de los libros que iban a entrar y que están en la Biblia. Había un teólogo muy importante, Melchor Cano, y él habló de las fuentes de la teología y los lugares teológicos. Y ha hablado de Melchor, que ha hablado de fuentes de teología y lugares teológicos. Cuando nosotros hablamos de lugar teológico, no nos estamos refiriendo a un lugar físico, sino a los acontecimientos que ayudan a comprender la revelación. Y dentro de esos lugares teológicos están las fuentes, y las fuentes son la Sagrada Escritura, la Sagrada Tradición y el magisterio eclesiástico. La transmisión de la revelación en el numeral 7. En primera de Timoteo 2:4 nos dice que Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad, es decir, al conocimiento de Cristo Jesús, porque el Evangelio de San Juan, capítulo 4, verso del 6 al 14, nos dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Entonces, es llegar a conocer plenamente a Cristo Jesús. Por eso, el Señor Jesús tiene que ser anunciado a todos los pueblos, a todos los hombres de todas las épocas, a fin de que la revelación llegue hasta el confín del mundo.
La tradición apostólica. En Marcos 16:15 nos dice, y les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien a todos la buena noticia. Quiero que noten que el Señor no está diciendo, ¿será, Lilia, que tú tienes tiempo para ir a todo el mundo a anunciar la buena noticia? ¿Será, Ana, que tú tienes tiempo para ir? O Ana, ¿será que tú quieres ir? No, es un imperativo. Vayan, es un mandato. Vayan por todo el mundo y anuncien la buena noticia. Cristo, nuestro Señor, que es la plenitud de la revelación, mandó a los apóstoles a predicar a todos los hombres el Evangelio como fuente de toda verdad salvadora, para que todo el mundo conozca que Cristo es el Señor. La predicación apostólica, la transmisión del Evangelio se dio de ese mandato que acabamos de ver, se hizo de dos maneras. Oral. Oralmente los apóstoles transmitieron de palabra lo que ellos habían aprendido de las obras y de las palabras del Señor Jesús y lo que el Espíritu Santo les había enseñado. Escrita, la predicación también fue escrita. Los mismos apóstoles, otros de su generación y de la segunda generación, pusieron por escrito el mensaje de salvación inspirados por el Espíritu Santo. Ya en el numeral 7 y 8 vemos que para que el Evangelio se mantuviera siempre vivo y entero en la iglesia, los apóstoles nombraron como sucesores a los señores obispos. Por eso la obra de salvación del Señor Jesús no se interrumpe por la sucesión apostólica, porque nosotros siempre vamos a tener obispo. Por eso tenemos que en nuestras comunidades, que en nuestras parroquias, ir descubriendo aquellas vocaciones sacerdotales. ¿Para qué? Para que siempre hayan sacerdotes que lleguen a ser obispos, para que podamos sacar papas. Entonces, para que siempre haya una sucesión apostólica. La sagrada tradición no podemos confundirla, y lo vimos también en la primera clase, con las costumbres, porque las costumbres son cambiantes, no son fundamentales para nuestra fe. Hace 50 años se celebraba la misa de espalda, hoy no. Hace 100 años era en latín, hoy es en la lengua de cada pueblo. La tradición es la transmisión de la revelación desde lo antiguo. Y lo antiguo no se cambia, permanece hasta el fin de los tiempos. Desde antiguo, un ejemplo, la Eucaristía instituida por el Señor Jesús la celebró con vino. Las primeras comunidades cristianas la celebraban con vino, con las especies del pan y el vino, que luego, por la imposición de las manos sacerdotales, se convierten en el cuerpo y en la sangre del Señor. Por eso el Papa Francisco no puede venir ahora a decirnos, es que el vino está muy caro, vamos a celebrar la Eucaristía ahora con jugo de mora. ¿Por qué? Porque esa transmisión viene desde lo antiguo y no es cambiante. La tradición es la predicación apostólica que está expuesta en los libros sagrados, en los libros inspirados y que debe conservarse hasta el fin de los tiempos por una sucesión continua. Los apóstoles amonestan a los fieles que conserven las tradiciones que han aprendido de palabra y por escrito. Miremoslo ahí en segunda de Tesalonicenses 2:15. Así que, hermano, sigan firme y no se olviden de las tradiciones que les hemos enseñado
personalmente y por escrito. Todo lo que enseñaron los apóstoles encierra todo lo necesario para que el pueblo de Dios viva santamente y aumente su fe. Todo lo que los apóstoles enseñaron, nosotros los encontramos en la Sagrada Escritura y en la Sagrada Tradición, y el magisterio eclesiástico nos da la interpretación. Por eso, todo lo que enseñaron los apóstoles encierra todo lo necesario que nosotros necesitamos para vivir santamente y aumentar nuestra fe. La Iglesia, en su doctrina, en su fe y en su culto, ella perpetúa y transmite a todas las generaciones todo lo que ella es y todo lo que ella cree. La tradición es la vida de la Iglesia que se transmite de generación en generación. De esta vida, animada por el Espíritu Santo, surgieron los documentos del Nuevo Testamento y que fueron luego reconocidos como canónicos, es decir, que hacen parte de las Sagradas Escrituras porque son reconocidos como inspirados por Dios. La Sagrada Escritura sostiene la tradición, pero la tradición la conserva y la interpreta. Por eso no se puede disociar la tradición y la escritura, porque ellas están íntimamente unidas. Ya en el numeral 9 nosotros encontramos la relación entre la tradición y la Sagrada Escritura. La Sagrada Tradición está unida a la Sagrada Escritura, porque ambas contienen la revelación y ambas surgieron de la misma fuente que es Dios. Repito, la Sagrada Tradición está unida a la Sagrada Escritura porque ambas contienen la revelación y ambas surgieron de la misma fuente que es Dios. La Sagrada Escritura es la palabra de Dios consignada por escrito por hombres bajo la inspiración del Espíritu Santo. La Sagrada Escritura tiene entonces dos autores, decíamos en la primera clase, el autor principal Dios Espíritu Santo y el autor secundario el hombre. La Sagrada Tradición o tradición apostólica transmite íntegramente a los sucesores de los apóstoles, es decir, a los obispos, la palabra de Dios confiada por Cristo y el Espíritu Santo para que ellos la guarden fielmente y la expongan y difundan en la predicación. Por eso la tradición y la Sagrada Escritura son ambas veneradas con el mismo espíritu de devoción por la Iglesia. El magisterio de la Iglesia es el que tiene el oficio autorizado de la misión de la Iglesia de conservar, interpretar, definir el legado de la fe que ha sido entregado en la Sagrada Tradición y en las Sagradas Escrituras. Entonces, el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, tanto oral como escrita, ha sido encomendada solo al magisterio vivo de la Iglesia, el cual lo ejercita en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El magisterio eclesiástico no está por encima de la palabra, sino que está a su servicio. Entramos ya al capítulo 3 de la Dei Verbum, donde vamos a encontrar la inspiración divina de la Sagrada Escritura y su inspiración. En la Dei Verbum, el numeral 11, nos dice que las verdades reveladas por Dios que se contienen y se manifiestan en las Sagradas Escrituras se consignaron por inspiración del Espíritu Santo. De eso yo creo que ninguno de nosotros tenemos duda. La Santa Madre Iglesia
según la fe apostólica, tiene por santos y canónicos todos los libros del Antiguo Testamento o Primer Testamento y los del Nuevo Testamento, porque fueron escritos bajo la inspiración del Espíritu Santo, es decir, que tienen a Dios como autor. Pero en la redacción de los libros sagrados, Dios eligió a hombres que utilizando sus facultades, obrando Él en ellos, escribieron todo y solo lo que Él quería. Aunque vimos en la clase pasada la tradición oral, que muchas cosas se quitaron, muchas cosas se pusieron, pero lo que está escrito ahí es para que nosotros tengamos fe. No hay duda que el Espíritu Santo es el que inspiró a estos hombres para que escribieran estos libros sagrados, pero ellos escribieron solo y todo lo que Él quería, porque Él estaba obrando en ellos. ¿Cómo hay que interpretar las Sagradas Escrituras? Dios habló en la Sagrada Escritura por hombres a la manera humana, es decir, con lenguaje humano, y para comprender lo que Dios quiso comunicar, nosotros debemos que tener en cuenta varios aspectos. El primero, investigar. Investigar con atención qué pretendieron expresar realmente los hagiógrafos, es decir, los autores sagrados, y qué quiso Dios manifestar con las palabras de ellos. Dios quiere comunicarse y asume por eso nuestro lenguaje humano. Por eso hay que investigar el contexto, la geografía, la cultura y las condiciones de la época. Usted no puede coger las Sagradas Escrituras, abrirla e interpretar solo lo que está ahí, así como lo dice, porque así seríamos fundamentalistas, porque así nosotros estamos solo teniendo en cuenta la palabra de Dios y no estamos teniendo en cuenta la revelación que se nos da también a través de la tradición apostólica. Entonces, hay que investigar. Eh, Nosotros vemos que San Lucas en Hechos de los Apóstoles dice que él ha investigado cuidadosamente San Lucas, la obra de San Lucas, el Evangelio de San Lucas y Hechos de los Apóstoles. Dice, es que yo he investigado cuidadosamente. Y después que investigó, escribió. Lo segundo que hay que tener en cuenta es descubrir la intención de los hagiógrafos. Para descubrir la intención de los hagiógrafos hay que tener en cuenta los géneros literarios. La Dei Verbum nos dice, porque la verdad se propone y se expresa de manera diversas en los textos. Por eso nosotros tenemos libros históricos, libros proféticos, libros poéticos, libros apocalípticos. Entonces, por eso hay que tener en cuenta los géneros literarios. Tercero, el intérprete investiga el sentido de lo que expresó el agiógrafo. En la Dei Verbum numeral 12.2 dice que para descubrir la intención de los autores sagrados es preciso tener en cuenta las condiciones de su tiempo, la cultura, los géneros literarios usados en aquella época, la manera de sentir, de hablar y de narrar en aquel tiempo. Lilia, y entonces nosotros, ¿cómo vamos a hacer para investigar todo eso? Eso lo vamos a ir viendo poco a poco en la escuela. El último tema que nosotros vamos a ver en este semestre son los géneros literarios. Entonces, no se preocupen, no se asusten todavía. Cuarto, la Sagrada Escritura hay que leerla con el mismo espíritu con que se escribió para poder sacar el sentido exacto
de los textos sagrados, nos dice la Dei Verbum, numeral 12, verso 3. Y no poner a decir cosas que la palabra de Dios no ha dicho a través de los agiógrafos. Hay un texto que yo creo que se los dije la vez pasada de Isaías, donde dice que las mujeres no deben usar prendas, aretes, collares, pero era por lo que estaban haciendo las mujeres en esa época. En una de las cartas de Pablo también dice que la mujer no debe cortarse el cabello. Entonces ustedes ven que hay mujeres que en otras religiones que tienen el cabello que les llega hasta la cadera como virgen de pueblo. ¿Por qué? Porque están leyendo la palabra literal, son fundamentales y no están teniendo en cuenta los géneros literales. Quinto, hay que tener en cuenta tres criterios también para interpretar la Sagrada Escritura en el Catecismo de la Iglesia Católica del numeral 110 al 114. Primero, el contenido y la unidad de toda la Sagrada Escritura. Por muy diferente que sean los libros que la componen, la Sagrada Escritura es una sola por razón de la unidad. ¿Qué une el Primer Testamento con el Nuevo Testamento? Lo une la persona de nuestro Señor Jesucristo, porque Cristo es el centro y el corazón de toda la Escritura. Segundo, leer la Sagrada Escritura en la tradición viva de toda la iglesia, porque la iglesia encierra en su tradición la palabra viva, la palabra viva de Dios, la memoria viva de la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo le da la interpretación espiritual. Pero la tradición es la que guarda en su memoria la palabra viva. Tercero, estar atentos a la analogía de la fe. Por la analogía de la fe entendemos la cohesión, es decir, la relación que hay entre las verdades de la fe entre sí y el proyecto total de la revelación. La Biblia, aunque tiene muchos libros, es uno solo. Por eso hay que leer el Primer Testamento a la luz del Nuevo Testamento y viceversa. Leer el Nuevo Testamento a la luz del Antiguo Testamento. El Espíritu Santo es el intérprete de la Sagrada Escritura. En la Sagrada Escritura, Dios habló al hombre a la manera de los hombres. Por tanto, para interpretar bien la Sagrada Escritura es preciso estar atento, nos dice la Dei Verbum en el numeral 12.1, estar atentos a lo que los autores humanos, los agiógrafos, los autores sagrados, quisieron verdaderamente afirmar y a lo que Dios quiso manifestarnos mediante sus palabras. Hay que estar atento a esto, a lo que los autores sagrados quisieron verdaderamente afirmar y a lo que Dios nos quiso manifestar mediante sus palabras. Pero dado que la Sagrada Escritura es inspirada por Dios, hay otro principio de recta interpretación no menos importante, y es que la Escritura hay que leerla e interpretarla con el mismo espíritu con que fue escrita, nos dice la Dei Verbum numeral 12.3. Entramos ya al capítulo 6 y hablamos de la Sagrada Escritura en la vida de la iglesia. En este capítulo se anuncian algunas conclusiones para la práctica cristiana. La primera de ellas es la de colocar la lectura de la Biblia en un lugar central en la celebración de la Eucaristía y de los demás sacramentos. Es decir,
En la celebración de todos los sacramentos debe de haber lectura de la palabra de Dios. Por eso la Eucaristía se divide en dos partes: la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística, la mesa de la palabra y la mesa eucarística. Segundo, la lectura de la Biblia en momentos de oración común. Si usted como comunidad se reúne y oran, y luego de orar pasan a organizar las actividades que tienen para el mes o a organizar algún servicio que usted tiene en la parroquia y no leyó la palabra de Dios, ustedes se van con hambre, porque la palabra de Dios es la que nos alimenta. Y ya la de Verbo nos está diciendo la lectura de la Biblia en las oraciones comunitarias. Tercero, la predicación debe basarse en la palabra de Dios. Cuando yo hacía parte de la comunidad de parejas, boda de Caná, un hermanito con su esposa nos dio una enseñanza buenísima, excelente, pero resulta que él para nada tocó la palabra de Dios. No tocó ninguna cita bíblica para afianzar todo lo que él está diciendo era muy bueno, pero si era una predicación para una comunidad cristiana, debía de estar basada en la palabra de Dios. Usted va a hacer cualquier enseñanza, cualquier predicación, debe de estar basada en la Sagrada Escritura. No lo digo yo, lo dice el Concilio Vaticano II en la Dei Verbum, capítulo 6. 4. Es necesario, por consiguiente, que toda la predicación eclesiástica, es decir, que toda la predicación de la Iglesia, como la misma religión cristiana católica, se nutra de la Sagrada Escritura y se rija por ella. La palabra de Dios es como la brújula que nos indica el camino por donde nosotros debemos andar. Indica el camino por donde debe andar la comunidad, indica el camino por donde debe andar tu vida y mi vida. Quinto, porque los libros sagrados, en los libros sagrados, el Padre que está en los cielos se dirige a nosotros, sus hijos, con amor y nos habla en ello. Es tanta la eficacia que radica en la palabra de Dios, porque es el Padre que le está hablando a sus hijos. Tiene una palabra, la palabra de Dios es eficaz. En verdad, es apoyo y vigor para la iglesia. Fortalece la fe de los hijos, alimento del alma y fuente pura en la vida espiritual, nos dice la Dei Verbum, numeral 21. Si usted está afligido, la palabra de Dios lo alienta. Si usted no tiene consuelo, la palabra de Dios lo consuela. La palabra de Dios es vigor para la vida de la iglesia. Sexto, se recomienda también que se hagan tradiciones bien cuidadas de la Biblia, nos dice la Dei Verbum, numeral 22. Esto puede parecer como obvio, ¿no? Pero hay que recordar que en el Concilio de Trento puso enormes trabas para que se tradujese la Biblia a las lenguas habladas por cada pueblo, porque se puede ir perdiendo la originalidad de los textos. Por eso se dice que también se hagan traducciones bien cuidadas. Séptimo, se le pide a los teólogos que fundamenten su labor en la Sagrada Escritura, la Dei Verbum numeral 22. El estudio de la Sagrada Escritura ha de ser el alma de la Sagrada Teología. Octavo, se recomienda a todos los católicos la lectura asidua de la Biblia. Anteriormente,
Los católicos no teníamos acceso a la Sagrada Escritura, no podíamos leerla, pero a partir del Concilio Vaticano II se abre esa posibilidad para nosotros de que todos podamos tener Biblia, de que todos podamos leerla, ¿sí? Noveno, se exhorta con vehemencia a todos los cristianos, en particular a los religiosos, a que aprendan el sublime conocimiento de Jesucristo con la lectura frecuente de las divinas escrituras, nos dice el numeral 25. Acuérdense lo que nos dice San Jerónimo: desconocer las escrituras es desconocer a Jesucristo. Así que, hermanos, miremos un poco la recepción de la Dei Verbum. Hoy, aunque nos parezca casi increíble, hace 50 años leer la Biblia era algo propio para los protestantes, no para los católicos. El cambio radical que hemos vivido en esta materia en el último medio siglo es resultado de la buena recepción de que la Dei Verbum ha tenido en el pueblo de Dios. Y por eso el Papa eh, Francisco, desde el año pasado, nos está hablando de volver nuevamente a leer para vivir todo lo que dice el Concilio Vaticano II. Cierto que todavía hay un camino que recorrer, pero el Concilio Vaticano II, con la Dei Verbum, ha puesto en los fieles católicos una herramienta que nos hará transformar cualquier norma, cualquier situación en nuestra iglesia. Y esa herramienta que ha puesto en nuestra mano es la Dei Verbum. Una imaginación religiosa alimentada por la Sagrada Escritura nos sumerge en la historia de la salvación, de la cual ustedes y yo somos protagonistas como pueblo de Dios. Hermanos, este es el momento de darle gracias a Dios, de decirle, Señor, te damos gracias por esta formación, por este momento. Gracias, Señor, porque tu amor es eterno, porque tu amor es gratuito, porque eres tú quien tomaste la iniciativa de revelarte a nosotros los hombres, porque eres tú quien te ha dado a conocer, eres tú, Señor, quien nos ha dicho quién eres tú y cómo relacionarnos contigo, cómo relacionarnos con nuestros hermanos. Gracias por las fuentes que nos has dejado, que son la Sagrada Escritura, Magisterio de la Iglesia y la Sagrada Tradición. Gracias por la Escuela de Formación EFESGA, donde estamos recibiendo conocimiento, información que nos pueden llevar a crecer en nuestra vida personal, en nuestra vida espiritual. Y a ti, mamita María, te damos gracias porque eres tú la que siempre está orando por nosotros, intercediendo por nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos orado y quedamos en la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.